Lo habría hecho sin duda. Es un momento en el que es necesario tener esa conversación. La monarquía proporciona un grado de transparencia con la Constitución. La princesa Ana ha revelado uno de los últimos deseos del rey Carlos, algo profundamente personal que sorprendió tanto al príncipe Guillermo como al príncipe Harry. En una familia marcada por tensiones silenciosas y una distancia tácita, la petición del rey ha dejado a su hijo atónito e inseguro sobre el futuro, la cumbre inesperada. En el momento en que el príncipe Harry llegó solo a Windsor, la tensión en el ambiente era palpable. La ausencia de Meghan no pasó desapercibida, provocando rumores entre el personal incluso antes de que comenzara la reunión. Al contar solo con la asistencia de Harry, la pareja envió un mensaje contundente y silencioso sobre el estado de su relación con la familia real. En los grandes salones, el silencio era denso. El rey Carlos había convocado a todos bajo su mando, pero el ambiente estaba cargado de palabras no dichas. También se había reforzado la seguridad, una clara señal de que esta reunión era mucho más que simples bromas familiares. La verdadera sorpresa, Carlos, quien solía dirigirse a la familia, había decidido no hablar. En cambio, la princesa Ana recibió la tarea de transmitir su mensaje, y aunque uno sabe que esto podría suceder, no piensa mucho en ello, sobre todo porque la monarquía se basa en la continuidad. Una ruptura con la tradición que dejó en claro de inmediato la gravedad de la situación. Muchos no habían visto al rey en semanas, y su apariencia reflejaba el impacto que sus constantes problemas de salud habían tenido en él. De pie ante la familia, Ana era la personificación de la serenidad, con una postura rígida ante el peso de su tarea. Cuando habló, sus palabras atravesaron la densa tensión como un cuchillo candente. No se trataba de un simple anuncio real, era un cambio radical en el futuro de la monarquía. Lo que se esperaba que fuera una transición gradual se estaba acelerando. La monarquía, al parecer, estaba experimentando una reestructuración total. El rostro de Guillermo delataba su asombro ante la magnitud de lo que se le exigía. El plazo para su ascensión se había acortado drásticamente. Lo que se suponía que tomaría años ahora se reducía a solo meses. Harry, de pie en la periferia, percibió el cambio irreversible que se había producido. Sus ojos se cruzaron con los de William por una fracción de segundo. Un entendimiento tácito surgió entre ellos, a pesar de la distancia que los separaba. En cuestión de segundos, estallaron las discusiones. El príncipe Eduardo, quien solía desempeñar el papel de pacificador, se vio atrapado en medio de la creciente división familiar. Incluso Camila, a menudo reservada en asuntos familiares, expresó su preocupación por la rapidez del cambio. A todos les costaba asimilar el repentino cambio, pero Carlos no tomó esta decisión a la ligera. Su salud se deterioraba y sabía que el futuro de la monarquía dependía de esta reestructuración. Los años de escándalo, desconfianza pública y divisiones internas habían llegado a un punto crítico. Ana había sido elegida específicamente para transmitir este mensaje tras una larga deliberación. Carlos, en su estado de debilidad, había pasado incontables noches en vela redactando y reescribiendo el anuncio, consultando únicamente a sus asesores de mayor confianza. Entre la realeza, Ana era conocida por su franca honestidad, rasgos que a veces la contradecían con la preferencia de la monarquía por la diplomacia. Pero en ese momento, su enfoque directo era justo lo que Carlos necesitaba. En una familia donde las verdades incómodas a menudo se envolvían en ceremonias, Anne era la única persona en quien podía confiar para hablar con franqueza. Cuando terminó, se hizo un largo silencio. Incluso el personal en la sala pareció contener la respiración. El peso de siglos de tradición parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. El plan de Carlos no consistía solo en traspasar la corona, sino en reevaluar por completo el lugar de la monarquía en el mundo moderno. Con la caída de los índices de aprobación y el creciente sentimiento republicano en los países de la Commonwealth, Carlos sabía que la institución no podía seguir por el mismo camino. Encuestas recientes mostraron una fuerte caída del apoyo entre los británicos más jóvenes, una tendencia que Carlos ya no podía ignorar. Su plan incluía reducir el número de miembros de la realeza en activo, abrir las propiedades reales al público y sanear las finanzas de la monarquía de maneras impensables en reinados anteriores. Ya no se trataba de tradición, sino de asegurar la supervivencia de la monarquía en una era de escepticismo. Guillermo seguiría heredando el trono, pero la monarquía que lo rodeaba se estaba reimaginando.
Los británicos quieren que el príncipe Guillermo asuma la corona cuando termine el reinado de la reina Isabel. Ya no se trataba solo de títulos, sino de influencia, imagen pública y de si la monarquía podía seguir siendo importante después de todo lo que había soportado. El peso de la historia. La decisión de Carlos no se tomó en el vacío, sino que estuvo marcada por casi un siglo de historia real. La crisis de la abdicación de 1936, cuando Eduardo Betodo dimitió, había obligado a su desprevenido hermano, George VI, a subir al trono, casi desestabilizando la monarquía. Luego, cuando Jorge falleció joven en 1952, su hija Isabel II heredó el trono a una edad inesperadamente joven, asumiendo enormes responsabilidades que la mayoría no previó hasta la mediana edad. Carlos creció viendo a su madre sacrificar su vida personal por el deber. Su relación fue tensa, lo que le dio una visión compleja de las obligaciones reales. Al ver cómo la corona consumía la identidad de su madre, aprendió desde el principio que el poder no era glamuroso. La aislaba, convirtiéndola en un símbolo viviente del Estado, con sus deseos personales siempre relegados a un segundo plano ante las expectativas del público. Cuando Isabel falleció en 2022, la monarquía perdió su último pilar de consistencia. Su reinado de 70 años había ocultado los problemas más profundos de la institución. El diagnóstico de cáncer de Carlos poco después, aunque se mantuvo en secreto al principio, dejó claro que el tiempo era ahora un lujo que no podía permitirse. De repente, asegurar el futuro de la monarquía se había vuelto urgente. Tras décadas preparándose para ser rey, Carlos se encontró ante la posibilidad, muy real, de que su reinado se viera truncado por una enfermedad. La ironía no pasó desapercibida para él, ni para los historiadores reales que habían estudiado durante mucho tiempo las sucesiones tardías en la historia de Windsor. Ahora, con su salud deteriorada, Carlos estaba decidido a que Guillermo no heredara las mismas debilidades institucionales que habían dificultado tanto su transición. Carlos siempre había sido el heredero paciente, pero el tiempo se agotaba. La corona ya no era solo un símbolo. Era frágil y necesitaba protección contra las críticas externas y los conflictos internos. Toda aparición pública requería planificación médica, con médicos siempre disponibles. Carlos estudió las monarquías europeas y el caos que siguió a las abdicaciones precipitadas. No quería repetir sus errores. Sus decisiones se centraron en la supervivencia de la institución, no en su legado personal. Implementó nuevas medidas de transparencia financiera. Inició conversaciones sobre la devolución de objetos reales a las antiguas colonias y comenzó a convertir algunas propiedades reales en viviendas públicas, medidas inimaginables bajo monarcas anteriores. Entre bastidores, Guillermo y Catalina asumían discretamente más responsabilidades. Los informes indicaban que Guillermo ahora recibía las cajas rojas del gobierno junto con su padre, una transferencia de poder gradual pero clara. El príncipe Guillermo está en condiciones para una posible convocatoria al máximo cargo. La participación de Guillermo en reuniones con el primer ministro y líderes internacionales estaba en aumento. Se estaba preparando, paso a paso, para el peso de la corona. Kate asumió con naturalidad una posición central, sin fanfarrias ni anuncios oficiales, mientras que Diana había luchado con las limitaciones de la vida real, y Meghan finalmente las había rechazado. Kate demostró una adaptabilidad notable. Asumió responsabilidades en solitario, gestionó programas de desarrollo infantil y salud mental, y recibió a dignatarios extranjeros con una seguridad discreta que impresionó incluso a diplomáticos veteranos. Se convirtió en una figura de estabilidad en la que tanto el público como la familia real podían confiar. Aunque Guillermo llevaría la corona, Kate se estaba convirtiendo en el pilar emocional del futuro de la monarquía. Su relación con Carlos había evolucionado de formal a genuinamente cálida, y el rey la buscaba cada vez más en asuntos familiares. Carlos reconoció en ella la estabilidad de la que inicialmente carecía su matrimonio. A diferencia de muchos que se casaron con miembros de la realeza, Kate aportó autenticidad en lugar de conexiones aristocráticas. Su origen de clase media, antes sutilmente ridiculizado por algunos cortesanos como demasiado común, ahora representaba una conexión vital con la vida británica ordinaria. La reina Isabel reconoció su presencia constante desde el principio, mientras que otros, como Camilla, la vieron inicialmente como un posible desafío a su influencia. La fortaleza de Kate residía en mantener los pies en la tierra a pesar de entrar en una institución construida sobre la tradición y la jerarquía.
Su gestión de los desafíos públicos demostró su valía repetidamente. Cuando Meghan Markle afirmó que Kate la había hecho llorar durante los preparativos de la boda, Kate guardó un silencio digno. No emitió declaraciones ni concedió entrevistas. Simplemente continuó su labor con mayor visibilidad. Esta moderación demostró una fortaleza que impresionó tanto a los asesores reales como al público en general. Sus índices de aprobación superaron constantemente a los de la mayoría de los demás miembros de la familia, incluido Guillermo en ocasiones. Tras los muros del palacio, la influencia de Kate se extiende más allá de las apariciones públicas. Ha modernizado aspectos de la crianza real, insistiendo en que sus hijos tengan experiencias fuera de la burbuja de privilegios. Se ha ganado la confianza gracias a su buen juicio y constancia en las reuniones privadas del consejo. Mientras otros generaban titulares con escándalos, Kate se forjó credibilidad mediante un servicio confiable. En la coronación de Carlos, su presencia marcó el rumbo de la monarquía. El futuro se alzaba con seguridad junto al presente, lista para dar un paso al frente cuando fuera necesario. Su relación con los miembros más jóvenes de la realeza, en particular con la princesa Carlota y el príncipe Luis, la ha consolidado como el centro emocional de la familia. El personal informa que incluso los corgis de la reina, conocidos por su selectividad afectiva, responden positivamente a su presencia. En una estructura familiar a menudo criticada por su frialdad emocional, Kate ha introducido cuidadosamente prácticas de crianza más cálidas, respetando las tradiciones necesarias. La monarquía se enfrenta a un escrutinio sin precedentes en la era digital. Las redes sociales han transformado la interpretación de las acciones reales, con millones de personas analizando cada aparición en línea. Los expertos en relaciones públicas del palacio ahora monitorean la opinión digital las 24 horas, brindando información diaria sobre cómo se perciben las actividades reales. Esto representa un cambio fundamental con respecto a la época de Isabel, cuando la opinión pública se desarrollaba con mayor lentitud a través de los medios tradicionales. Carlos reconoció esta nueva realidad al principio de su reinado. Estableció el primer Consejo Real de Redes Sociales, compuesto tanto por asesores tradicionales como por expertos digitales, para ayudar a gestionar las estrategias de comunicación en línea. A pesar de la resistencia inicial de los cortesanos de mayor edad, este enfoque ha ayudado a la monarquía a responder con mayor eficacia a las controversias antes de que se intensifiquen. Mientras tanto, el príncipe Harry permanece atrapado entre dos mundos. Su vida en California está echando nuevas raíces, mientras que su identidad británica lo mantiene atado a la institución que dejó. Años después de retirarse de sus deberes reales, sigue siendo un factor clave en el futuro de la monarquía, tanto por su linaje como por su narrativa sobre la vida real. A pesar de las menciones públicas del amor familiar en declaraciones cuidadosamente elaboradas, la relación entre Harry y William sigue profundamente dañada. No han tenido conversaciones significativas en años, y la tensión solo aumentó después de que la entrevista de Harry y Meghan con Oprah revelara conversaciones familiares privadas sobre el posible color de piel de sus hijos. Las memorias de Harry Spare ahondaron aún más la brecha, con revelaciones sobre altercados físicos entre los hermanos y representaciones poco favorecedoras de William y Kate. El personal del palacio, que ha atendido a ambos hermanos, informa que William se niega a hablar de Harry en privado y cambia de tema inmediatamente cuando se menciona su nombre. Persisten los rumores de que Harry tiene preparadas más revelaciones, pero no las ha publicado. Personas cercanas a los Sussex sugieren que se eliminaron capítulos enteros de Spare antes de su publicación por consejo de un asesor legal. Algunos creen que está esperando un momento de reconciliación, mientras que otros piensan que se está conteniendo para ver en qué clase de rey Guillermo se convierte. La existencia de este material potencial genera una ansiedad constante en el palacio, pero si Harry podrá regresar alguna vez al seno real podría ya no ser su decisión. Ese poder recae cada vez más en Guillermo, cuya posición se fortalece a medida que la salud de Carlos fluctúa. La dinámica ha cambiado radicalmente. Harry ya no puede apelar a su padre como la máxima autoridad sobre su estatus. El futuro está completamente en manos de su hermano. No creo que podamos tener paz con mi familia a menos que la verdad salga a la luz. Mientras William se prepara para el liderazgo, su enfoque parece más decidido que el de su padre. Mientras Charles asimilaba los conflictos familiares en silencio, a menudo internalizando el estrés, William parece estar listo para establecer límites y expectativas claras.
Según fuentes de alto rango del palacio, una de sus primeras medidas como rey podría ser retirar formalmente a Harry y Meghan los títulos de Alteza Real, que conservaron pero acordaron no usar al retirarse de sus funciones reales. Guillermo cree que la monarquía necesita una definición más clara sobre quién la representa en un panorama mediático donde cualquier declaración puede tener repercusión global. Quienes decidan marcharse no deberían seguir ostentando títulos vinculados a la institución que abandonaron. Esta postura se endureció cuando recientemente se refirió a Meghan como Su Alteza Real en un mensaje republicado por un diplomático extranjero, a pesar de los acuerdos para no usar ese título. Para Guillermo, esto puso de relieve la confusión existente sobre su estatus y la necesidad de establecer límites más claros. Otro desafío importante que enfrenta la monarquía es su relación con los países de la Commonwealth. Durante el reinado de Isabel, su popularidad personal contribuyó a mantener estas conexiones, incluso cuando muchas antiguas colonias reevaluaron su relación con Gran Bretaña. Desde su fallecimiento, varias naciones caribeñas han iniciado procesos formales para destituir a la monarca británica como jefa de Estado, siguiendo el ejemplo de Barbados en 2021. Carlos ha abordado este asunto con pragmatismo, en lugar de resistencia. Reconoció en privado que esta evolución era inevitable y potencialmente saludable. En lugar de luchar por mantener posiciones de liderazgo simbólicas, su estrategia se centró en transformar estas relaciones en alianzas significativas basadas en intereses compartidos, no en obligaciones históricas. Este enfoque ha sorprendido a muchos que esperaban que se esforzara más por preservar los roles tradicionales. Guillermo ha sido fundamental en la implementación de esta nueva visión. Sus giras por los países de la Commonwealth se centran ahora principalmente en iniciativas climáticas, colaboraciones educativas e intercambio cultural, más que en tareas ceremoniales. Entre bastidores, se ha reunido con líderes juveniles de la Commonwealth para comprender sus perspectivas sobre el futuro papel de la monarquía. Estas conversaciones han llevado en ocasiones a conclusiones incómodas sobre cómo la generación más joven percibe el pasado colonial británico. La transición representa uno de los cambios más significativos en la política exterior británica en décadas. Durante siglos, estas relaciones fueron fundamentales para la influencia global de Gran Bretaña. Ahora, tanto Carlos como Guillermo reconocen que aferrarse a estructuras de poder anticuadas solo acelerará su colapso. En cambio, trabajan para construir una relación en la Commonwealth basada en el respeto mutuo, en lugar de la deferencia histórica. Para Carlos, cuyo reinado se ha visto ensombrecido por problemas de salud y el largo legado de su madre, su último deseo real va más allá de las cuestiones ceremoniales. Esperaba una sanación familiar, no una reconciliación completa, pero al menos una oportunidad para que la comunicación pudiera reanudarse. Según sus allegados, pasa las noches revisando fotografías familiares de épocas más felices, en particular las que muestran a Guillermo y Harry juntos de niños. No quería que Harry volviera a la realeza, pero tampoco quería que se distanciara permanentemente. El rey ha mantenido comunicación privada con Harry a través de intermediarios de confianza, incluso cuando la conversación directa se volvió demasiado difícil. Carlos creía que los vínculos familiares conllevaban responsabilidades que no podían simplemente borrarse por la distancia geográfica o los desacuerdos públicos. Su visión era matizada, intentando proteger la monarquía al tiempo que reconocía lazos de sangre que trascendían las preocupaciones institucionales. Esperaba dejar atrás no solo una institución funcional, sino una familia que no se hubiera desmoronado por completo. Esta preocupación se intensificó a medida que su salud se deterioraba, lo que creó una sensación de urgencia por sanar las heridas familiares antes de que se agotara el tiempo. La princesa Ana transmitió este mensaje con su característica franqueza en la reunión de Windsor. Como persona respetada tanto por Guillermo como por Harry por su enfoque sensato, transmitió el deseo de Carlos como una cuestión de deber, no de emoción. Pero incluso ella comprendió que la reconciliación depende de la voluntad de ambas partes, algo que en privado dudaba que existiera en medida suficiente para superar la brecha. El equipo médico del rey ha desaconsejado el estrés emocional durante su tratamiento, lo que imposibilita la intervención directa en la relación de los hermanos. En cambio, ha encomendado a sus asesores de mayor confianza la tarea de crear posibles vías de comunicación que podrían activarse en el momento oportuno. Estos planes se guardan en una caja fuerte privada en su estudio personal, para implementarse si su condición empeora significativamente.
La monarquía puede planificar ceremonias y emitir comunicados, pero no puede sanar heridas emocionales mediante decretos reales. No puede deshacer revelaciones públicas ni sanar traiciones privadas mediante protocolo. Carlos intentó crear un espacio para la comprensión, pero si aprovechará esa oportunidad ahora está fuera de su control, ya que su atención se centra necesariamente en sus problemas de salud. La decisión recae en Guillermo. Su inminente reinado no es meramente ceremonial, sino que representa una decisión fundamental sobre el rumbo de la monarquía, y si la familia podrá encontrar puntos en común tras años de conflicto público. ¿Honrará el deseo de su padre de una pequeña apertura, o cerrará definitivamente la puerta por la que Harry entró? La respuesta moldeará no solo la dinámica familiar, sino también la percepción pública de la monarquía durante las próximas décadas. Tras los muros del palacio, los asesores debaten estrategias y tiempos. Algunos abogan por una ruptura radical, la eliminación de títulos, la clarificación de las líneas sucesorias y el avance hacia una monarquía simplificada, centrada exclusivamente en quienes permanecieron leales. Otros advierten que tal decisión definitiva podría generar simpatía pública hacia Harry y Meghan, sobre todo si coincide con el deterioro de la salud de Carlos. Los historiadores reales recuerdan a ambas partes que las familias divididas han debilitado históricamente la institución. Pero la decisión final de Guillermo sigue siendo impredecible. Sus allegados afirman una creciente confianza en su juicio y su disposición a tomar decisiones difíciles. El mensaje final de Carlos no fue solo una petición, sino una prueba de la visión de Guillermo para el futuro de la monarquía y su capacidad para equilibrar las necesidades institucionales con los lazos familiares. La identidad moderna de la monarquía. El rey Carlos heredó más que una corona, heredó una monarquía atrapada entre la tradición y la transformación. La institución, antes definida por la ceremonia y el silencio, se enfrenta ahora a un mundo donde la visibilidad lo es todo, y el silencio a menudo se percibe como indiferencia. Carlos lo sabe. A diferencia de monarcas anteriores, no ascendió al trono repentinamente. Esperó durante décadas, observando la evolución de la opinión pública, el desmoronamiento de las instituciones y aprendiendo lo que ningún otro rey antes que él tuvo que aprender: cómo liderar en una época en la que el liderazgo mismo se cuestiona. Desde el comienzo de su reinado, Carlos dejó claro que esta no será una monarquía de espectáculo, será más ágil, deliberada y más receptiva al clima social. Su visión siempre ha incluido una familia real reducida, menos apariciones públicas, menos miembros de la realeza en activo y menos cargos financiados con fondos públicos. Esto no es solo una medida de ahorro, es un intento de reconstruir la confianza mostrando moderación y relevancia. La difunta reina Isabel II fue un símbolo de continuidad. Charles, en cambio, quiere representar la adaptación. Observa que la sociedad ha cambiado. La gente exige transparencia. Cuestionan el poder heredado, cuestionan todo, desde la riqueza hasta la tradición. Carlos comprende que la monarquía moderna no solo debe superar estas cuestiones, sino demostrar su valía mediante la conducta y la reforma. Se trata de un equilibrio delicado, honrar el pasado y adaptarse a las nuevas expectativas del público. Pero remodelar la identidad de la monarquía no es algo que Carlos pueda hacer solo. Está rodeado de un equipo cada vez más reducido de miembros de la realeza. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina son esenciales para el futuro de la monarquía. Atraen la simpatía del público y la atención internacional. Sin embargo, los recientes problemas de salud que afectan tanto a Carlos como a Catalina han dejado vacíos de visibilidad y carga de trabajo. En la era mediática, la ausencia se convierte rápidamente en vulnerabilidad. Cuando figuras clave desaparecen de la vida pública, la especulación invade el espacio. Y la especulación, una vez difundida, es casi imposible de contener. A lo largo de su vida, Su Majestad la Reina, mi querida madre. Por eso Carlos ha hecho de la gestión de los medios una prioridad discreta. No le ha declarado la guerra a la prensa, pero sí ha establecido nuevas reglas. Bajo su liderazgo, los compromisos reales son más breves, más concisos y más selectivos. Los fotógrafos ya no se mueven con libertad, solo comparten información cuando es necesario. Hay menos momentos espontáneos, menos filtraciones y más apariciones ensayadas. Esto no es una retirada, es una estrategia para proteger la imagen de la familia, preservando al mismo tiempo su dignidad. Carlos es consciente de que la monarquía ya no controla la narrativa por defecto. La decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de hablar públicamente
mediante entrevistas y acuerdos de streaming, demostró al mundo que el silencio palaciego ya no es efectivo. Creó una situación en la que las emociones y el conflicto se transmitieron globalmente, y la familia real se vio obligada a responder, no con comunicados de prensa, sino con su comportamiento. La respuesta de Carlos ha sido mantener la calma y evitar los contraataques públicos. Pero en privado, está reorganizando la forma en que la monarquía gestiona la percepción pública. En esta nueva identidad, el control y la cautela son fundamentales. La relación de la familia real con los medios de comunicación se ha transformado. Charles ha aprobado revisiones internas de las comunicaciones y ha limitado el acceso a información privilegiada. Los informes sugieren un mayor seguimiento de las filtraciones y una supervisión más directa de las relaciones con la prensa. Puede que no sea drástico, pero sí representa un cambio discreto en la dinámica de poder. El rey ya no es solo una figura ceremonial, es el creador final de la imagen pública de la monarquía. Pero la cautela tiene un precio. Cuanto más oculta la familia, más especula el público. Hoy en día, la gente no reacciona al misterio con admiración, responde con duda. El rey intenta mantener la mística de la institución sin parecer distante ni indiferente. Esta es quizás la parte más difícil de su trabajo, mantenerse presente sin exponerse demasiado. Hasta ahora, el enfoque de Carlos ha sido coherente. Está modernizando mediante la disciplina, no el dramatismo. Está reconfigurando la identidad de la monarquía mediante la reducción de la escala y un mayor control. No busca popularidad, sino legitimidad. Y la legitimidad, en su opinión, debe provenir de la responsabilidad, no del encanto. Esta versión de la monarquía podría no ser del agrado de todos. Es más discreto, más cauteloso y más controlado que nunca. Pero para Charles, no se trata de actuación. Se trata de preparar la institución para existir en una época donde nada es sagrado y todo es público. Mientras Guillermo se encuentra al borde de su futuro reinado, una decisión podría cambiar el curso de la monarquía para siempre. ¿Qué opinas? ¿Debería Guillermo honrar la última voluntad de su padre o adoptar una postura más firme por el bien de la estabilidad de la corona? Cuéntanoslo en los comentarios.